Sinceramente, esta ley nunca fue necesaria. Nunca fue necesaria porque ya existe en el Código Penal nuestro las figuras que excluyen de responsabilidad penal en este tipo de casos. El que crea que porque la ley dice que le da inmunidad, no va a responder jurídicamente por un daño, se equivoca. Inmunidad es otra cosa, totalmente diferente a lo que se quiso plantear aquí. Aprovecho para decirle al pueblo salvadoreño que en virtud de este fondo que existe ya en el país, todas las familias que se sientan agraviadas por la forma o las condiciones en que sus familiares han sido tratados o fallecieron o se produjeron lesiones o perjuicios, tienen el derecho en base a esta ley de ir a reclamarle al Estado. Eso es importante entenderlo porque la reforma que se quiere hacer es muy buena y trata de rectificar algo de lo que se criticó mucho en aquel momento que se hizo la ley, pero en honor a la verdad no sirve de mucho, sobre todo por una sola cosa, porque se enlistan acciones de corrupción que algunas de ellas no son constitutivas de delitos. Se puede hacer una buena gestión legislativa tratando de dejar lo bueno de la ley y derogar aquello que no le sirve al país. Bien dicen que el que las hace se las imagina. Realmente el diputado que me antecedió habla de que es innecesario porque ya el Código Penal recoge precisamente este tipo de responsabilidades. Y esto radica en un error esencial, que ellos creen que lo que se está persiguiendo y que el fin primordial es buscar una inmunidad. No, señores, esto tiene que ver con compras. Esto tiene que ver con compras de medicamentos y específicamente con compras de las vacunas. Yo me pregunto, a todos estos que critican precisamente las compras que se hicieron en los momentos más complicados de la pandemia, ¿cuántos de los familiares de ellos se encuentran a salvo por las decisiones que nuestro presidente tomó? ¿Cuántos de ellos lograron superar el COVID en los hospitales? Porque se hicieron las compras. Me pregunto yo, y son tan predecibles, que véanlos ahí sentados y les aseguro que todos tienen hasta la tercera vacuna. Porque los vemos en las colas poniéndose la vacuna, quitándose la camisa para ponerse la vacuna. Esto tiene que ver con compras, con accesibilidad a las vacunas. Esto tiene que ver con la decisión de acoplar. Miren, déjenme explicarles algo. La LACAP, que es la norma que tiene que ver con compras, porque esto tiene que ver con compras, porque si no las farmacéuticas no hubieran vendido las vacunas, tan simple como eso. Métanselo en la cabeza, esto tiene que ver con accesibilidad a las vacunas. ¿Para quiénes? Para el pueblo salvadoreño, para sus familiares, para ustedes. ¿Por qué? La LACAP ya habla de compras en urgencia, pero la LACAP, por ejemplo, establece plazos de entrega. Y esos plazos de entrega tienen multas. ¿Ustedes creen que las farmacéuticas iban a someterse a plazos de entrega cuando están haciendo vacunas para todo el mundo? Y ese es un mero ejemplo de por qué la LACAP no podía aplicar en esta compra. Porque es una compra que todos los países están queriendo hacer. La ley de medicamentos, métanselo en la cabeza, tiene que ver con compras, con accesibilidad a que las farmacéuticas quieran venderle al país.
Cuando ustedes se paran ahí y hablan de que las compras en la pandemia fueron corruptas, lo hacen basándose en un simple periódico que ni siquiera tiene veracidad. Cuando nosotros nos plantamos aquí y hablamos de corrupción de ustedes, es corrupción ya comprobada. Ni siquiera es una mera suposición, no es una presunción. Ya está comprobado. Entonces, por favor, seamos formales, seamos serios. Nos paramos aquí y empezamos a hablar y ni siquiera sabemos por qué se tiró la ley realmente. Ni siquiera investigamos que en otros países se tiró la misma ley. Porque era un requisito, óiganlo bien, un requisito necesario para que nos vendieran las vacunas. Cuando a ustedes se les pidió, y digo a ustedes, a la asamblea anterior, que flexibilizaran las compras, era porque cuando se quería equipar los hospitales, se estaba compitiendo con todo el mundo. Y cuando pedían, por ejemplo, un anticipo de más del 30%, la ANACAP no lo permitía. Por eso es que se les pidió flexibilizar las compras. Pero las compras se han hecho en base a esa normativa. Hablar de corrupción cuando ustedes mismos han sido beneficiarios de las compras y el equipamiento médico realmente es irresponsable. Hablar de la ley de medicamentos cuando ustedes ni siquiera han estado en la negociación con las farmacéuticas es irresponsable. Por lo menos investiguen bien, dejen lo político a un lado y realmente pónganse la camiseta de representantes del pueblo, aunque sea de ese porcentaje chiquito, pero sean responsables. Entiendan la razón del por qué. Si no hubieran habido vacunas, no tuviéramos vacunas. Si esa ley no se tira, no se hubieran obtenido las vacunas. Así de sencillo. El diputado coordinador del grupo parlamentario de Arena, en su momento y tristemente, declaró que el hospital El Salvador era un galerón. Despectivamente se refirió al lugar donde hombres y mujeres dedicados a la profesión de la salud diariamente salvan muchas vidas de salvadoreños. Cuando el presidente anunció las primeras compras de vacunas, diputados dijeron, es mentira, eso no va a venir al país. Y por supuesto que se quedaron callados cuando aparecieron las primeras vacunas. Hasta se atrevieron a decir que esas vacunas eran un experimento que estaba haciendo con salvadoreños. Es decir, y muy mal, coordinador del grupo parlamentario, muy mal estar incitando a que la población o algunas personas vayan a querer a demandar a médicos y a enfermeras, a trabajadores de salud, porque ellos están haciendo un esfuerzo importante en el país por salvar vidas. Muy mal. Muy mal, eso es estar en contra del personal de salud de este país que todos los días se faja trabajando por salvar vidas. No es por miedo ni por temor a escucharlos, porque van, por favor, les pido respeto. Les pido respeto. Esa es mala educación de parte de ustedes. Les pido respeto. Y tengo el derecho a pedirle al presidente que se dé por suficientemente discutido. ¿Por qué? Porque van a volver a repetir lo mismo. Ya escuchamos la postura y la posición de ustedes. Y nosotros como asamblea tenemos que seguir avanzando. Tenemos más trabajo este día. Y no precisamente nuestro trabajo es seguirlos escuchando toda la tarde a ustedes. Entonces, señor presidente, le pido que se dé por suficientemente discutido y pueda someter a votación.